Me hubieras llamado la atención antes. Bueno, hoy vamos a ver, finalizar las comparaciones de dos promedios. Vamos a trabajar con la prueba del signo y la prueba de datos apareados, tanto la paramétrica de Student como la no paramétrica de Wilcoxon, con la prueba del signo de Wilcoxon. Vamos a ver que las pruebas las pruebas con datos apareados son muy poderosas, más poderosas que las pruebas considerando poblaciones independientes. Entonces vamos a mostrar la lámina de Excel. Bien, dime Michael si se ve. Sale que está compartiendo todavía. Ahí sí, ahí sí. Ok, entonces aquí tenemos la prueba de estudio con datos apareados. Vamos a verlo un poco más grande. Bien, entonces se compara la longitud de las patas delantera y trasera de un grupo de 10 venados. El H0 es las patas delanteras y traseras del grupo de venados no difieren significativamente en longitud, y el H1 es las patas traseras y delanteras del grupo de venados difieren en longitud. Entonces, tenemos los 10 venados, la pata trasera, la pata delantera, una sola, porque dijimos que las patas, las dos patas traseras deben ser similares y las patas delanteras también, o la diferencia debe ser muy pequeña, al menos mucho menor. Entonces vemos que la trasera, el primer venado, 142, 178, la segunda, 140. Entonces, en promedio, vamos a ver, igual, promedio. Ok, me da que la trasera tiene un promedio de 144 centímetros y la delantera 141. Entonces las traseras parecen ser mayores, más largas, pero la diferencia será significativa. Si hiciéramos una comparación considerando que estas patas vienen de venados distintos, vemos que la prueba de estudio normal me dice que no son significativas las diferencias. Usé la prueba de Student del Excel. Para eso vamos a repetirla acá. Igual prueba.t me pide, no, me equivoqué. Pero lo primero que me pide es la matriz 1, entonces le doy la matriz 1, punto y coma, luego me pide la matriz 2, la delantera, se la doy, punto y coma. Luego me dice colas. Como no tengo idea de si una es mayor que otra de entrada, así que le digo que quiero 2 colas, le pongo 2, punto y coma, y luego me dice si las varianzas son homogéneas o no. Bueno, si una es variada, 2 muestras de igual varianza, 2 muestras de distinta varianza, le voy a decir que son de igual varianza, aunque no lo he medido, pero he debido medirlo antes, ¿verdad? Bueno, le doy Enter y me da el valor que tenía antes. El valor es mayor que 0,05, tendríamos que concluir que las longitudes de las patas en el grupo de venados no difieren entre las traseras y las delanteras. Esa sería la conclusión si hiciéramos la prueba de Student con poblaciones independientes. Vamos entonces ahora a hacer la misma prueba, hacer la prueba de Student, pero con datos apareados. Entonces, tomo la diferencia de cada pata, de cada venado. Me da 4, el segundo 4, el segundo menos 3. Fíjense que el segundo me dio que la pata delantera era 3 centímetros más larga que la trasera. El cuarto me da 5, más larga todavía. El quinto me dice que las delanteras son mayores que las traseras en 1 centímetro. La unidad de eso es centímetro. Sí, está en
Vamos a ponérsela. Eso fue un error mío, centímetros. Y delanteras, centímetros. Y ok, aclaraba el asunto. Vamos a poner un centrado para que... Ok, entonces, ahora le tomo el promedio, tengo el n, el promedio de las diferencias, vemos que simplemente es promedio de ese grupo de valores, incluyendo positivos y negativos. Y luego le tomo la desviación estándar, igual desde aquí, desde H4 hasta H14, y el error estándar será la desviación estándar dividido entre la raíz del número de puntos, la raíz de 10. La prueba de TD-Student se calcula, la prueba de TD-Student para datos apareados es igual al promedio de las diferencias dividido entre el error estándar. Promedio de las diferencias. Ok. Entonces, el error estándar es el error estándar de la variabilidad que tienen esos mismos valores. Esto me da... esto me da 3,50. Ya estaba puesta aquí a la derecha. No hace falta. Y los grados de libertad son 9. Vamos a la tabla de TD-Student y me dice... Profe, el promedio de las diferencias es el que está ahí, 3,91. 3,91, correcto. Y el error estándar 1,12. Entonces 3,91 entre 1,12 me da 3,50. Voy a la tabla TD-Student con 9 grados de libertad y me dice que el valor crítico es 2,26. Por lo tanto, y al 1% es 3,25. Como es mayor que el de 3,25, concluyo que las patas traseras de los venados son más largas que las delanteras. Eso es, ahí concluye el ejercicio. Fíjense lo simple que es y lo poderoso que es la prueba. Si hubiéramos hecho esto mismo, como lo hicimos, considerando las patas traseras y delanteras como poblaciones independientes, la variabilidad que tienen ellas provoca que no sea significativa esa diferencia de 3 centímetros que hay entre las delanteras y las traseras. Biólogo, disculpe, ¿puede repetir la última parte desde los grados de libertad? Bueno, sí, le quité un grado de libertad al N, porque son 10 venados, y me queda 9 grados de libertad. Voy a la tabla TD-Student, que ustedes lo saben hacer porque tienen el libro de SAR, van a la tabla TD-Student y leen con 9 grados de libertad cuál es el valor crítico y 0,05 y me da 2,26 y en la 1% me da 3,25. Entonces, como el 3,50 que me dio experimental es mayor al de la tabla, concluyo que las diferencias son significativas al 1% de error. Y con esto pues concluye el ejercicio, ¿no? Esto mismo yo lo usé cuando estaba haciendo evaluaciones con los barcos arrastreros camaroneros. Aquí lo primero que uno hace es verificar si las redes pescan igual. El barco camaronero tipo Florida tiene una red por una banda y otra red por otra. Las redes son de la misma longitud y ancho. Entonces, consideramos la captura de una serie de caladas, captura de camarones o captura de peces o captura total. Usualmente como el interés es camaronero, entonces tenemos la captura de camarones de la red en la calada 1, las 2 redes, la calada 2, 2 redes, etc. Y a lo mejor hago 5 caladas.
resto la diferencia de una red a la otra y aplico la prueba T de estudio con datos apareados y me va a dar si las redes pescan igual o no. Una vez que yo tenga ese dato, le puedo colocar, como yo le coloqué, modificaciones a las redes. El proyecto consistía en verificar si uno podía reducir la captura de fauna no deseada en redes de arrastre. Las redes de arrastre tienen el inconveniente de que el hueco de la malla, la luz de la malla, es muy pequeña porque están orientadas a pescar camarones y los camarones pues son pequeños. Entonces, el efecto que tienen las redes de arrastre sobre el fondo marino es que capturan demasiadas cosas que no interesan. Estrellas de mar, erizos, caracoles, peces chiquitos, peces grandes. Los peces grandes se comercializan, pero los pequeños muchas veces llegan muertos a bordo y el impacto ecológico es demasiado grande. Así que la idea de las Naciones Unidas, que fue la que nos financió el proyecto, era verificar si se podían colocar implementos en las redes que permitieran que los peces salieran y escaparan de la red una vez que estaban dentro. Cuando uno, ya, dime, Eric. Profe, siempre vamos a trabajar con el 5% de error y el 1%. Uno va a trabajar con el error menor que pueda. 5 es lo máximo que se permite en biología. Si te da mayor que 0,5, menor que 0,5, aceptas la hipótesis alternativa de que las diferencias son significativas. Pero si el dato es muy grande, si la prueba de estudio de un valor muy grande, significa que el error que estás cometiendo es menor a 5 y puede ser 2,5 o 1 o 0,1 y debes indicarlo. Eso vas a ver en los trabajos que, de hecho, no sé si se fijaron en los trabajos que estaban revisando para las pruebas de uso común en biología, que los autores dan distintos niveles de error. Cuanto menor es el error, pues más significativa es la diferencia, ¿no? Entonces va a tu favor reportar que el error es menor a 0,5, menor a inclusive a 0,05. ¿Aclaraba el asunto? Oye, hay Sí, mucho. profe. Déjame abrir la puerta, Eric, porque hay mucho eco en la casa. Si ustedes tienen a mano una regla, un rizómetro, o hagamos una cosa, vamos a hacer un ejercicio con ustedes mismos. Vamos a medir la longitud del húmero y la longitud del fémur, desde la cintura hasta la rodilla y desde el codo hasta el hombro. Vamos a aplicar la prueba de estudio con datos apareados con ustedes mismos. Entonces, ¿De dónde a dónde, profe? ok, desde el hombro hasta el codo. Lo mides con 1 centímetro, con una regla o con las cuartas. Mides cuántas cuartas y cuántos dedos y supongamos que cada dedo mide 1 centímetro. Y que la cuarta son 20 centímetros. ¿Se animan?
¿Pudieron hacerlo? Eric, dime. Profe, yo como yo no tengo regla, yo me voy por cuartas. Ajá. Y En el fémur me salió 2 cuartas y 4 dedos. ok, 2 cuartas serían 40 y 4 44. Ya, Eric, eso es Eric. Muñoz, Eric. Ajá, ¿y el número? Me salió 1 cuarta y 3 dedos. O sea, 23. Ya. ¿Alguien más lo hizo? No tenemos que hacerlos todos. Con que los 5 o 6 estudiantes lo hagan nos basta, ¿no? Yo lo medí con una regla. Ajá. Yo tengo 49 en el fémur y el otro 28. Okay. Pero dime tu apellido, porque es que no te puedo identificar porque no veo la pantalla. Soy Antonella, profe. Antonella, de Marcillo. Ajá, entonces el fémur, ¿cuánto te dio? 49. 49 y el número 28. 28. Ok. Bien. ¿Alguien más? Yo lo voy a hacer ahí. Ok. En el fémur tengo 47 47, ajá. y en el hombro 27. 27. El hombro. Ok. Ujú. Sí, lo que pasa es que las diferencias son tan grandes que la prueba va a dar, obviamente, ¿no? A ver, ¿alguien más? Yo, profe. Ah, pero dime tu apellido. Acuérdate que no puedo ver la pantalla. Carrales, Ariana. Ariana, ajá. Dime, Ariana. En el hombro tengo 22. Bueno, en el húmero. El número 22, ajá. ¿Y el fémur? 38. 38. Ok. ¿Alguien más? Yo, biólogo, Sheila. Sheila, pero tienes que decirme el apellido. Ya, Sabando, Sabando. Ah, ok. Ya, en la del hombro 30 y en la otra 40. Ah, ok, 40 y 30. Bien. Ok. John Michael. Bien, nadie más. Entonces el hombro. Bueno, entonces la diferencia entonces no consideramos los, bueno, aquí se considera, y si hay ceros se mantienen los ceros, ¿no? En este caso pues no lo hay, y al final entonces hacemos el promedio. Igual promedio de los valores la desviación estándar igual y el error estándar, que será igual a la desviación estándar dividida entre la raíz de cuántos puntos son 5 puntos, ¿no? Sí, raíz de 5 y la prueba T de student con datos Profe, aparentes. no habrá como un sesgo porque algunos se midieron con cuartas y otros se midieron con reglas. O sea, yo creo que cuarta va a ser más, o sea, va a salir menos que regla porque algunos tienen la mano más grande o más pequeña. Entonces, Claro, sí, sí, eso es correcto, pero como el error es el mismo cuando mediste con cuartas o con reglas, porque estás midiendo tú mismo, lo que me interesa es la diferencia, la magnitud de la diferencia, y no el valor absoluto.
Entonces, aunque son datos medidos con distintos instrumentos, el error que se comete es menor. Y además, en este ejercicio, pues, no es más que una cuestión tentativa, ¿no? Me va a dar igual la diferencia entre el promedio dividido entre el error estándar, me da un valor altísimo, ¿no? 8. El valor de student de la tabla con 0,05 y 4 grados de libertad, ya le digo cuál es. $2,776. Entonces, la H0 era la longitud del fémur y el húmero son similares. Y la H1 la longitud del fémur y el húmero son distintas. Ok, entonces conclusión. Se rechaza H0 y se evidencia que el fémur es más largo. Ok, entonces este ejercicio, bueno, es obvio, ¿no? Que los resultados dieron de esta magnitud, pero no siempre es así. En el caso de los venados, vemos que si usáramos la prueba, vimos que si usamos la prueba normal, considerando las patas de los venados como independientes, pues no hay diferencia significativa. Aquí la diferencia es tan grande que obviamente nos dio el resultado que esperábamos que diera, ¿no? Que el fémur es más largo. Pero lo importante es que vean el ejercicio, cómo se hace, que es muy sencillo. Es más simple que la prueba de Student con datos normales, porque lo complicado de la prueba de Student es estimar el error estándar, que en este caso pues es muy simple. La desviación estándar del grupo divide entre el número de puntos, la raíz del número de puntos, ¿no? Bien, entonces esta parte se comprendió, yo creo que no tiene mayores inconvenientes, ¿verdad? Colegas, futuros colegas. Profe, Dime. yo no entendí en el ejercicio anterior por qué escogió el 1, o sea, el 1% de qué. Porque el valor de T-Student es muy alto, 350. Piensen, el T-Student más pequeño significativo es 1,96, con muchos puntos, con 100, 200 puntos medidos. Cuando el T-Student da, como nos dio aquí, bueno, que nos dio alto, ¿no? Nos dio 8, también es muy alto, ¿no? En este ejercicio. Pero normalmente el T-Student está alrededor de 2 y pico, 3, 4 si acaso, no es por lo común. Pero cuando tenemos un dato de
de 350, que es un t-student bastante alto, yo quiero saber cuál es el nivel de error que cometería si rechazo la hipótesis nula, cuál es el error máximo que estoy cometiendo rechazando la hipótesis nula. En este caso me dice que con 1% de error, el valor del t crítico es 325 y mi t es 350. Entonces yo estoy cometiendo un error menor a 1%. Es decir, si yo repitiera con otros venados, si lo hiciera 100 veces, imagínate, 100 por 10 serían 1000 venados. Una vez, una en 100, me daría que las patas delanteras son más cortas que más largas que las traseras. Una vez. Y las otras 99 me daría que las traseras son más largas que las delanteras. Esto derivado de que el t-student me dio muy alto. No sé si comprendió, Eric. Sí, profe, es que de igual forma con el 5% y el 1% sale menor al 350. Claro, la tabla. Normalmente tú a la tabla vas con el 5% siempre, pero en esta ocasión podemos ir a la tabla y medir cuál es el nivel de error que estamos cometiendo cuando rechazamos la hipótesis nula. Y vamos a poner la tabla t-student, que la tengo aquí, no hace falta ir al libro, porque la tengo aquí puesta. ¿La están viendo? No, profe. Todavía no, Violón. Ah, caramba, déjame entonces, quito y vuelvo a compartir, pero muestro la tabla. Ahora sí. Dígame si la ven. Ahora sí, Violón. Ok, entonces vámonos, tenemos que con 9 grados de libertad, 2,26, aquí está el valor, 2,26. Pero yo puedo irme a la derecha y tengo que al 2%, eso es al 5% de error, al 2% tengo 2,82, al 1% tengo 3,25, pero al 0,05% tengo 3,6, ahí me paso. Acuérdense que mi t-student es 3,5. Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula al 1% de error, pero no la puedo rechazar al 0,5%. Y mucho menos al 0,01, que me daría 4,78. Entonces, cuando hagan el reporte, deben indicar cuál es el error que están cometiendo cuando rechazan la hipótesis nula de acuerdo con el valor del t-student. Eso les complica la vida, sí, pero es necesario porque va a favor de ustedes. Cuanto menor error se comete, es mejor. ¿Aclaraba el asunto? ¿Alguien más tiene dudas al respecto? Yo sé que esto no es... Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a aplicar, pero necesitamos saber si tienen dudas para salir de este tema y pasar de este punto, de esta prueba, y pasar a otra prueba que es muy parecida. ¿Puedes repetir lo de los valores, lo de 0.5 y eso? Ok, me voy de nuevo entonces a la tabla t-student. Arriba, ¿le están viendo? Primero díganme si le están viendo, porque me acabo de mover. Sí, la tablita sí. Ok, entonces arriba tenemos alfa, 2 colas, alfa, 1 cola. Lo primero que hay que decidir es, cuando tengo dos poblaciones que estoy comparando, ¿hay alguna evidencia de que uno va a ser mayor que el otro? Una evidencia aparte del experimento. En el caso del fémur, hemos podido usar una cola, porque en general los fémur de las personas son más largos. Piensen, cuando van en un autobús, imagínense van dentro de un bus a la universidad o a cualquier sitio. Vean a las personas que están sentadas y a las personas que están paradas.
¿Dónde hay mayores diferencias? ¿Entre las personas que están sentadas o entre las personas que están paradas? Las cabezas se ven más desiguales entre las personas que están paradas en el pasillo central o entre las personas que están sentadas. Las que están paradas. Las que están paradas, porque las que están paradas tienen, el fémur está actuando. El fémur y la tibia, por supuesto, ¿no? Pero sobre todo el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo. Entonces, hay mayor variabilidad en los fémur de las personas. Entonces, uno puede suponer que el fémur es más largo que el húmero, porque el fémur tiene mayor variabilidad. Entonces, había una evidencia para partir de la base de que el fémur es más largo y hemos podido entonces usar la prueba de estudio que acabamos de hacer con una cola. La cola al 0,05 teníamos 4 datos, 4 grados de libertad, ¿no? Entonces, al 0,05 una cola me da 2,1. Mientras que antes me había dado 3,1. ¿Se acuerdan? Bueno, el dato de TED Student que medimos es 8. Con 8, ¿cuál es el error que estamos cometiendo? Suponiendo 2 colas. 3, 1, 4, 5, 6. Tenemos, a ver, ¿cuánto fue que me dio? 8. 8,3. Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula con este estudio de 8,3, ¿cuál es el nivel de error que estoy cometiendo? En teoría, al 5% con 2 colas, ¿no? Vamos después lo de una cola. Entonces me dice que al 5% tengo un 2,7, con 4 grados de libertad, 2,77, 2,8 y tengo 8,3. Entonces, ok, rechazo la hipótesis nula al 5%, pero veo que mi T de estudio es muy alto, es 8,3. Entonces veo cuál es el nivel de error que estoy cometiendo realmente. Me voy moviendo a la derecha, con 2%, 3,7, con 1%, 4,6, con 0,5%, 5,5, con 0,2%, 7 y con 1%, con 0,1%, 8,6. Aquí no me da. Entonces, ¿cuál es el error que estoy cometiendo? 0,2%. Sí, porque mi valor de T de Student, 8,3, es mayor que 7,1. 0,02%. Sí, pero multiplica por 100 y te da 0,02%. Si es la proporción es 0,002. Cuando pones P menor que 0,002, pero cuando lo explicas en porcentaje, lo multiplicas por 100 y te da 0,2%. Ah, ya veo. Así como cuando tienes 5, puedes decir 0,05 o 5%. Entonces, el nivel de error es bajo, 0,2%, pero no tan bajo como 0,1. En el caso de ustedes, el húmero y el fémur. Vamos ahora con las patas de los venados. Nosotros trabajamos con 10 venados, son 9 grados de libertad, y al 0,5 con 2 colas, tenemos una T de Student una T crítico de 2,26. Y el valor que me dio era 3,5. Entonces me voy moviendo a la derecha, 2,8, 3,2, 3,6. Ahí me paso. Entonces significa que estoy cometiendo un error máximo de 1% o 0,01. ¿Listo? Ok, eso es con 2 colas. Pero, como yo decía, en el caso de ustedes, del húmero y del fémur, hay evidencia de que el húmero suele ser más largo, podemos usar una cola. La pregunta sería, en la población de estudiantes de biología del curso de investigación aplicada, el húmero es más corto que el fémur. Y la posibilidad de que sea así es muy alta por la evidencia que tenemos en la población en general. Entonces, aplicamos una cola y al 0,05 y una cola me da que el valor crítico es 2,1. Antes era 2,7, ahora es 2,1. ¿Se dan cuenta de la diferencia? 2 colas
tengo un t-student más crítico más alto. O sea, tengo que tener diferencias mayores para poder concluir que las diferencias son significativas. Pero con una cola me da 2,1. Fíjate que el 0,05 está en la columna 3 ahora, ¿no? Con una cola. Entonces, mi valor de 8,3, bueno, sigue siendo... ahora tengo 8,3 con una cola. No llego a 8,6, pero sí a 7,1. Mi valor es 0,3 mayor que 7,1 y el nivel de error entonces ahora es el 1%, con una cola. Se dan cuenta que hemos mejorado. Antes mi nivel de error máximo era 0,2%, ahora es 0,1% por trabajar con una cola. Yo sé que esto no es sencillo de entender, pero espero que este ejemplo de cuando tenemos evidencia de que un valor es más alto que otro. En el caso del autobús, ustedes se dan cuenta que hay evidencia de que el húmero es más corto que el fémur. Cuando las personas están paradas, el fémur actúa y lo pueden presenciar y ven que las diferencias son mucho mayores. Bueno, no sé si quedó aclarado el asunto o todavía requiere más explicación. Este problema de usar una o dos colas y los niveles de error variables. De todas maneras, lo podemos ver en la siguiente clase. Madúrenlo, piénsenlo y la siguiente clase lo volvemos a discutir. Voy a parar la discusión y voy a compartir ahora la siguiente prueba, que es... Ya, déjame ponerla, que no la veo. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe. Cuando vimos yo no sé si cuando yo cambio de pantalla en la tabla, en el archivo de Excel, ustedes pueden ver la nueva pantalla. Dijimos que íbamos a comparar, debíamos haber comparado las varianzas y la homogeneidad. Para aplicar las pruebas paramétricas de t-student, tenemos siempre que verificar la homogeneidad de varianza y la normalidad de los datos. En este caso no lo hicimos, vamos a hacerlo porque me hace falta para la siguiente prueba. Entonces voy a insertar. Entonces aquí tengo los promedios, las varianzas, igual var (11,5, 16). La prueba de Fmax igual la varianza mayor dividido entre la varianza menor, 1,4 con, voy a la tabla de F con 0,05 y ¿cuántos grados de libertad? 9 y 9. Y ese valor es, tengo la tabla aquí sobre la mesa,
con 9 y 9 y 0,05 me da 4,03. Ok, entonces, como el valor de F de la tabla es mayor al valor de F experimental, acepto la hipótesis nula de que las varianzas son homogéneas y puedo aplicar la prueba de estudio, como en efecto la aplicamos, ¿no? Conclusión. Se acepta H0 pone las varianzas de las patas de los venados son homogéneas. Ok, entonces, pero ¿qué hubiera pasado si rechazo la hipótesis nula y concluyo que las varianzas son heterogéneas? Yo puedo transformar los valores, ¿verdad? Y trabajo con la diferencia de los datos transformados. Igualito la misma prueba, pero siempre necesito que las varianzas sean homogéneas. Cuando no hay, aún transformando los datos, no logro que se homogeneicen, entonces me voy a la prueba de Wilcoxon de signos ramificados. Vamos a trabajar con el mismo ejercicio, con los mismos venados. Entonces dice, primero, se calcula la diferencia en longitud de la pata, en longitud de las patas de cada venado. A ver, ¿lo hice aquí? Sí. Entonces tengo pata de la trasera, pata delantera y la diferencia. No me importa cuál ponga primero, delante o después, ¿no? Y como ya sabemos que es en centímetros. Ok. Segundo, se escribe aparte el valor absoluto de la diferencia calculada. Aquí lo hice. Entonces tengo la diferencia calculada y el valor absoluto, le quito los signos. Como tengo un menos 3 y un menos 1, pongo 3 y 1, ¿no? Tercero, se asignan rangos a las diferencias en valor absoluto. Aquí tengo la diferencia, la copio. La diferencia en valor absoluto empieza en 1 y lo ordeno, ¿no? Vamos a copiarla. Profe, Sí, dime. Para sacar la diferencia, ¿cuál pata se escoge primero? Ya va, ya va. Déjame poner la diferencia desordenada, ¿no? Pongo diferencias desordenadas o diferencias medidas, vamos a ponerle medida. Ok, y estas diferencias ordenadas. Ok, entonces tomo, perdón, esta diferencia medida no, pero en valor absoluto es lo que tengo que hacer. Valor absoluto de la diferencia medida. Entonces aquí, ok, ahora las ordeno. El menor es 1, luego sigue 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6. Entonces, rango teórico, a la menor le pongo 1 y a la mayor le pongo 10.
Y luego entonces los rangos los voy colocando considerando los empates, ¿no? Entonces, al venado que tiene diferencia 1 le pongo 1, a la diferencia 2 le pongo 2, a la 3, 3, pero la 4 y el quinto ya se me empatan, 4 y 4, entonces ahí me daría 4 y 5, que es la mitad, 4,5, 4,5 de lo que le asigno, ¿no? Luego tengo al venado 6, 7 y 8, están empatados con 5, entonces ahí le corresponde 6 más 7 más 8, entre 3 me da 7, entonces le cojo 7 a cada uno, ¿no? Y luego el venado 9 y 10 me da 6 a cada uno, 9 y 10 sería 9,5, se los asigno, ¿no? Entonces ahora, por último, es asigno los rangos, pero con el signo correspondiente. Entonces, a cada diferencia absoluta le asigno el rango, pero le voy a poner el valor del signo que corresponde. Entonces, al 3 le tocó 3, pero le pongo menos 3. Al 1 le coloco el menos 1. Y así, ¿no? ¿Se entendió? No entendí lo de los rangos asignados históricos. Sí, profe, ¿por qué le ponen -3? Repita. Ok, porque la prueba se llama prueba de Wilcoxon con signos ramificados. Es decir, la prueba yo necesito considerar el signo, pero también necesito considerar el rango. Entonces, primero tomé las diferencias. Algunas diferencias son positivas y otras negativas. En el caso de la prueba de estudio con datos apareados, yo promedio todo esto y se acabó. Pero en el caso de la prueba no paramétrica, voy a tomar la diferencia y el valor absoluto a la derecha, ¿no? Estos valores absolutos yo le voy a asignar rangos, que lo hago aquí. Tomo las diferencias medidas, las diferencias ordenadas, le asigno los rangos considerando los empates y ahora le pongo el rango que le corresponde a cada diferencia, pero le coloco el signo de la diferencia. A la pata que tiene diferencia 3 como valor absoluto, como la pata delantera era mayor que la trasera, me da negativo, le pongo entonces -3. Ocurre que el rango y la diferencia es la misma, ¿no? Pero estos son rangos. Luego, al venado que tenía el -1, la pata delantera 1 centímetro mayor que la trasera, le pongo -1. Pero en el rango teórico el 1 tiene 5. El 1, no, el rango 1 tiene 1, ¿eh? Míralo aquí. Los rangos se asignan de acuerdo con la magnitud. Entonces, la magnitud mayor es 6, pero le corresponde un 10. O sea, a ese valor le pongo 10. Y a la menor le pongo 1. Esos son los rangos, ¿no? Ok. Bien, no hemos terminado. Apenas estamos colocándole las cosas a los grupos. Bien, seguimos. Entonces, ya tengo los rangos con su signo y ahora voy a sumar. Luego dice, se suman los rangos positivos y negativos. Entonces tengo rangos positivos 51, rangos negativos 4. Tengo -3, -1, -4. Y el resto me da 4, 5, 4, 5, 9, más 7, 16, más 6, más 7, bueno, más 9, 5, más 7, más 9, 5 me da 51. Y entonces luego me voy, se rechaza la hipótesis, se rechaza H0 si alguno T más o T menos es menor al valor crítico de la tabla de Wilcoxon. Tabla B12 en SAR 2010. Entonces vamos a ir a la tabla B12, aunque aquí está el valor de la tabla, ¿no? El valor de la tabla con 5% de error y 10 puntos, 10 datos, me da 8. Entonces, alguno es menor, 4 es menor que 8. Por lo tanto, como T es negativo, es menor a 8, se rechaza H0 y se concluye que las patas delanteras y traseras no son similares. Vamos entonces a el libro de SAR, a la tabla B12. Paro de compartir. Profe, y ahí no sería 9 en vez de 10.
No. Tipo los grados de libertad. Vamos a la tabla primero. Ahí usan el número de puntos y no los grados de libertad. Sí, debería ser los grados de libertad, ¿verdad, Eric? Pero curiosamente, tabla B12, valores críticos de la distribución de Wilcoxon 758. Ok. Dice, ¿están viendo la tabla? Sí. Dice, vamos a ponerlo un poco más grande. Oye, dice, valores críticos de la distribución de Wilcoxon. Observe, contrario a la mayoría de las otras tablas de valores críticos, los valores bajos de T están asociados con baja probabilidad alfa. Ver sección 9.5, ¿no? Entonces aquí tengo el N. Fíjate que no me pone alfa, ¿no? No me pone los grados de libertad, me pone el número de puntos. Entonces tengo 10. Y con 0,05 y 2 colas, tengo 8. Entonces yo, es el 8 que les llevé antes, ¿no? Entonces si yo... cuanto menor es el valor, mayor es la significación. 5, 3, 1. Ok, entonces vuelvo otra vez a la tabla. Bien, entonces quedó claro este asunto. Esto lo van a tener, al terminar la clase les paso este archivo, aunque yo creo que ya lo, no sé si ya lo tienen, pues es posible que se lo haya pasado antes. No, profe, no. No, ok, se lo paso ahorita. Aquí va a estar la prueba de estudio normal, la prueba de Wilcoxon-Whitney, la estimación del número de puntos y para un error determinado, la prueba de Wilcoxon y la prueba de estudio con datos apareados. Va a estar todas las pruebas que ustedes las pueden luego usar según les convenga en el futuro, ¿no? Profe, una última pregunta. Entonces, para sacar la diferencia, ¿con cuál pata se escoge primero? Ya va, repite, Eric. Para sacar la diferencia, ¿cuál pata escogemos primero para restarla? Es La indiferente. delantera. Es indiferente. No, es indiferente. Yo aquí puse la trasera porque para evitar muchos números negativos, yo puse la pata más larga, la trasera primero, y luego la delantera. Pero eso es por comodidad. Pero realmente es indiferente cuál pongas, ¿no? Porque a fin de cuentas vas a trabajar con las diferencias absolutas. Pero en general uno trata de poner la mayor primero para que haya menor número de números negativos, ¿no? Profe, ¿y eso no afectará la forma en que lo suman, no? No. Que lo resto nada. No, vamos a hacerlo al contrario, pues. Vamos a poner la... Ok, las diferencias, fíjense que en valor absoluto son idénticas. Por lo tanto, los rangos también van a ser los mismos. Lo que voy a colocar ahora es el rango negativo. Al 4 le toca -4. Aquí
broma. A este también le toca negativo. A el 3 le toca positivo. Porque tiene el signo más, ¿verdad? Le toca 3. Al 7 le toca negativo. Al 1 le toca positivo. A este 7 le toca negativo. Al 6, al 9, 5 le toca negativo. Al T7 le toca negativo. Y todo lo demás le toca negativo. Ok, entonces ahora sumo y los negativos ahora suman 51 y los positivos me suman 4. Pero igual voy a la tabla y veo si alguno de ellos es menor que el valor crítico de la tabla, y en este caso los positivos suman 4, que es menor a 8, por lo tanto concluyo que las diferencias son significativas. ¿Cuánto es el error que estamos cometiendo? Tengo con 0,05, vamos a ver. Me voy a la tabla de nuevo, paro de compartir, me voy al libro de Excel de nuevo, a la tabla de 12 de Excel, la broma. Ok, tengo que, con 10 puntos, tengo 4. Al 5% tengo 8. Al 2% tengo 5. Mi valor 4 sigue siendo menor. Al 1% tengo 3. Ahí ya no. Entonces, ¿cuál es el error máximo que estoy cometiendo? 2% cuando rechazo la hipótesis nula de que los venados tienen igual las patas traseras y delanteras. ¿Me siguieron? De nuevo. El valor crítico de la tabla es 8, está aquí. Pero yo tengo un valor de 4. Eso es al 5%. Con 10, perdón. 10 con 5% tengo 8. Pero el siguiente valor, 5. Yo tengo mi valor es 4, es menor que 5. Por lo tanto, todavía puedo ir más allá. Al 1% tengo 3. No, 4 no es menor que 3, por lo tanto me quedo con 5 y digo que el error máximo que estoy cometiendo al rechazar la hipótesis nula es 2%, con 2 colas. ¿Ven el 5 acá? Veo que tienen problemas con este elemento. Algunos investigadores se quedan siempre con el 5%. Cuando escriben sus trabajos, ignoran los menores porcentajes de error y lo dejan todo al 5%. Esa es una posición válida. Total, en biología 5% es el error máximo que se permite y yo me pego allí y digo, cualquier cosa que sea menor a 5, yo voy a decir que es 5 y así lo dejo. También ustedes pueden adoptar esa actitud, ¿no? Pero yo lo que aconsejo es que uno trata de reflejar cuál es el error máximo que se comete cuando se rechaza la hipótesis nula, y eso va a depender del nivel de la prueba. En este caso, la prueba de Wilcoxon me da 4 y yo puedo irme hasta decir que es menor que 5, que estaría cometiendo el 2% de error, que es menor a 0,5. Bien. Me queda solamente la prueba del signo.
Profe, antes que siga, Dime. una preguntita. Quería confirmar más o menos en qué situación se usaban la prueba de una cola y la de dos, que se me había confundido. Normalmente uno trabaja con 2 colas, por lo general, cuando vas a las tablas. En ciertos casos, tú tienes evidencia adicional fuera del experimento de que un resultado puede ir en un sentido. En el caso del húmero y el fémur, teníamos resultados aparte, porque la experiencia nos dice que el húmero suele ser más largo que el fémur suele ser más largo que el húmero, y la sacamos del autobús. Pero puede haber otras evidencias que tú tengas para un caso, ¿no? Estamos comparando poblaciones de pájaros entre la sierra y la costa. Y hay una hipótesis que dice que cuanto más frío es el ambiente, los animales tienden a tener mayor masa. Eso les permite ser más grandes. A la misma edad, animales más grandes, porque cuanto más grande es el animal, la superficie del cuerpo en proporción a la masa es menor. Es decir, una zarigüeya, una zarigüeya, vamos a la zarigüeya, un conejo, que es más o menos el peso equivalente, ¿no? Un conejo tiene mayor superficie corporal en comparación con su peso que un tigre o que un elefante. El peso de una persona sube con la longitud al cubo. La superficie solamente sube con el cuadrado. Entonces el volumen aumenta más rápido que la superficie del corporal. Por eso es que en la medida que uno se aleja del ecuador hacia los polos, los animales tienden a ser más grandes. Comparen el oso frontino, el oso de anteojos que tenemos aquí en la sierra ecuatoriana, con el oso negro, con el oso gris y con el oso polar. ¿Cuál es mayor de todos los osos? El polar. ¿Y el menor? El de anteojos, creo. El de anteojos, correcto. Igualmente, si tú trabajaras con otro tipo de organismo, pero semejanza, ¿no? Pon tú pumas, que los hay en América. Aquí no hay ni leones ni tigres, vamos pumas. Es muy probable que el puma que esté en Canadá, comparado con el puma que tenemos en Ecuador, el canadiense sea de mayor volumen, de mayor tamaño, por lo que les expliqué de que la pérdida de calor que se hace a través de la superficie corporal es menor en el puma canadiense que en el puma ecuatoriano, que es de menor tamaño. Bueno, entonces ahí tenemos una evidencias adicionales de por qué usar una cola o 2 colas. Pero en general este problema no se les va a presentar porque rutinariamente uno va a estar enfrentado a la comparación de 2 poblaciones sin mayor evidencia de que una sea mayor que otra, ¿no? De todas maneras, voy a traerles más ejemplos la próxima clase, tenemos clase el día viernes. Viernes, creo. El día viernes. Les voy a traer más ejemplos de cuándo usar una cola o cuándo usar 2 colas. Bueno, vamos a seguir con la clase de hoy, que me queda la prueba del signo. La prueba del signo es una prueba rápida, pero el problema son las tablas, ¿no? Cómo llegar a una conclusión. Lo que hacemos es que tenemos una población acá, hemos comparado las diferencias y yo tengo cuántas veces aparece el signo menos y cuántas veces aparece el signo más.
Entonces vamos a decir, me voy a llevar esto. Entonces, ¿cuántas veces aparece el signo menos? Aparece 8 veces. ¿Cuántas veces aparece el signo más? 2 veces. Y el n es 10. Entonces, ¿cuál es ¿cuándo estimarían ustedes que no haya diferencia significativa en este caso? ¿Con cuántas veces? Que no haya diferencia significativa. Pero que en las mediciones de ahorita. Sí, si yo tomo 10 mediciones y yo obtengo un número de veces un signo más o un número de veces el signo menos, si la probabilidad es igual de que aparezca un más o un menos, ¿cuál sería ese número? El P 0,5 sería 0,5 por 10, sería 5, ¿verdad? O sea, si yo saco 10 números y tengo una bolsa con, ¿cómo le explico? Si tengo una bolsa con bolitas con signos, yo no sé cuántas bolitas hay con signo menos o signo más, pero yo parto de la hipótesis de que la hipótesis nula es hay igual número de bolitas con signo menos y con signo más. Entonces, en teoría, debería haber 5 bolitas con signo menos y 5 bolitas con signo más. Eso sí se entiende, ¿verdad? Si hay igual proporción, la hipótesis nula es igual proporción de bolitas H0. Hay igual cantidad de signos más como de menos. Esto sería la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa, hay más cantidad de algún signo. Bien, oye, necesitamos entender esto. Entonces, si yo tengo 10 bolitas y saco 5 y todas me dan negativo, demasiada casualidad, ¿no? Que si las saco, pero tengo 5 bolitas con signo más y 5 bolitas con signo menos, esa sería la expectativa, y que hay igual cantidad de signos más y menos en esa población. Pero yo obtuve 2 signos más y 8 signos menos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de 2 entre 10? Es igual a 0,02. ¿Cierto? Sí, ¿verdad? 0.
Sí, 2 entre 10 es 0,2. Ok. Entonces, yo ahora me voy a una tabla que tiene el zócalo, que ustedes no la tienen, pero pudiéramos... Una de las tablas más útiles que yo he visto se llama límite de confianza para porcentajes. Está basada en la distribución binomial. Y me dice que tabla doble 208. Entonces, la tabla de límites de confianza para porcentajes me da que si yo tengo un n de 10, ¿cuál es el intervalo de confianza de que yo tenga dos valores? O sea, aquí sería 20%, ¿verdad? 20% sería el valor. ¿Cuál es el intervalo de confianza? Intervalo de confianza al 95% de ese valor. Entonces tengo L1 y L2. Esto ya lo sabemos calcular, cómo calcular L1 y L2. Entonces me dice que el L1 en la tabla con 10 me dice que es 2,5 y 56. Voy a colocar el N, ¿no? Entonces tengo, si tengo 10, tengo 15, si tengo 30. Vamos a ver cómo se altera este intervalo de confianza. Si yo tengo 10 valores y en esos 10 valores yo tengo el 20%, aquí serían 2, aquí serían 15, el 20% serían, creo que 3, igual 0,2 por 15, me daría 3. Entonces, ¿cuál es el intervalo de confianza si yo tengo el 20% pero con 15 valores? Me dice que es 1,6 a 40. Ok, y con 30 valores, me dices 0,8 a 22,3. Ok, ven cómo el intervalo se va reduciendo. Cuando tengo 10 valores nada más, me da 2,5 a 55. Cuando tengo 15 valores, 1,6 a 40. Y cuando tengo 30 valores, a 0,8 a 23. Y cuando tengo mucho más, cuando tengo 1000, como tengo 1000 valores, el 20%, 17 a 22. Entonces, vemos cómo la broma.
Entonces, vemos cómo a medida que el número de puntos que yo evalúo aumenta, el intervalo de confianza al 95% se va reduciendo. Es decir, que yo tengo una incertidumbre. Cuando tengo 1000 valores evaluados y me digo que el 20% de las personas tenían tal preferencia o tenían tal talla o cualquier parámetro que yo les mida, mi incertidumbre es apenas de 2 a 17. Vamos a ver la incertidumbre. Profe, ¿cómo se llama la tabla que está utilizando para ver lo de los límites? Se llama intervalos de confianza para porcentajes. Pero está en la tabla de Sokal y Rolf, el SAR no las tiene. Yo voy a ver si la consigo en algún otro sitio para pasársela, si no tendremos que fotocopiarlo. Es una tabla sumamente útil, ya les voy a explicar por qué. Entonces aquí tengo la incertidumbre, que es la diferencia entre el valor máximo y el menor. Claro, no la voy a poder sumar porque tengo comas y yo tengo que tener puntos para que el Excel me trabaje, pero vamos a hacerlo directamente. 55 menos 2 es aproximadamente 53, 40 menos 2 serían 38, 22 menos 1, 21, y 23 menos 17 me da 3 y 3, 6. Entonces, fíjense cómo la incertidumbre va cambiando, va disminuyendo mucho en la medida que el número de puntos evaluados aumenta. Entonces, en el caso que nos afecta, tenemos 10 venados, me dio que el intervalo es de 2,5 a 55 y el valor que obtuve de... ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuántos venados me dieron valores positivos? Me dieron 2. 2 en 10 significa el 20%. El 20% está contenido en la incertidumbre, en el intervalo de confianza. Sí, porque la diferencia, si yo tuviera que me hubiera dado, por ejemplo, el intervalo me hubiera dado 30 a 60, y el valor que obtuve es de 20, este 20 no está contenido aquí, en este intervalo. Por lo tanto, concluyo que les puedo rechazar la hipótesis nula al 5% de error. Pero en mi caso, tengo que 20% está contenido entre 2,5 y 55. Por lo tanto, no puedo rechazar y tengo que aceptar la hipótesis nula. Es decir, la prueba del signo es una prueba rápida, pero muy aproximada, como están viendo. De hecho, coincide con la prueba TD-Student para datos no apareados, para datos regulares. Porque fíjense que con la prueba TD-Student con datos regulares aceptamos la hipótesis nula de que los venados tenían la pata delantera y trasera de la misma longitud. Y la prueba del signo me está diciendo lo mismo, que acepto la hipótesis nula porque 20 está contenido en el intervalo 2 a 55%. Pero, ¿y si hubiéramos obtenido 1 y me hubiera dado 10? O sea, un signo positivo. Uno solo me hubiera dado 10%. 1 en 10, ¿no? 10%. La prueba del signo me dice que el intervalo de 1 en 10 es 0,25 a 44. $0,25 a 44%.
Entonces, el 10% está contenido en este intervalo, por lo tanto, de nuevo, rechazo la hipótesis nula, acepto la hipótesis nula y una diferencia significativa. No sé si esta parte se comprende. Es una prueba, pues, No mucho, Yoro. simple, pero requiere tener la tabla de intervalos de confianza. Recuerden que estamos comparando con 50, ¿no? Profe, los valores del N del 10, 15, 30 son al azar, o sea, a partir del 10. No, esos no son al azar, esos son los valores que tú tomas, que tú me diste. Hay que gastar plata. El N significa dinero, ¿eh? Esto significa dinero para muestreo. Que no es lo mismo muestrear 1000 que muestrear 10 personas en las encuestas. Cuando hacen las encuestas políticas para ver cuál es la intención de voto, ¿cuánta gente piensan ustedes que entrevistan? Saraí, ¿no has visto que dicen en las encuestas? Esta encuesta se basó en tantas personas, el porcentaje de error es tanto. Cuando dicen cuántas personas entrevistaron, 100.000. Fíjense que son de los 17 millones de ecuatorianos que hay en el país, votan a lo mejor 10. Y de esos 10 millones, ¿a cuántos entrevistan? Para sacar una intención de voto. Oye, no lo han leído nunca. Bueno, tírala a pegar, pues. Dime, Michael, ¿cuánto estimas tú que entrevistan? Ah, profe, yo siempre escucho que dicen entrevistamos a 100 personas. Ese es el número que yo siempre escucho. 100 personas o 50, pero no pasa eso. Ok, bueno, no, en las encuestas políticas que se hacen por todo el Ecuador suelen ser entre 1000 y 2000. Ah, no, pues eso no sabía. ¿Qué lo dicen las encuestas. Se puede meter en internet, en periódicos viejos, y ponen encuestas de intención de voto y van a ver que les va a dar ese número, ¿no? Con un porcentaje de error de 2%, 3%, algo así, ¿no? Por cierto, ya dieron el resultado en Perú. 5% tiene Fujimori por lo que vi, creo. Pero sí, Ganó el otro. ganó el otro, ganó el comunista. Sí, sí, Ya, pero ya creo. los resultados son definitivos. No sé, ahorita me llegó una notificación que Castillo tiene 85 y Fujimori es 5%. No, la diferencia tiene que ser 85 contra 15, dices tú. Uy, no sé, porque acá dice 85, 5, el otro como uno son votos nulos y lo demás. Ya. Ya, bueno, al final de la clase me meto en internet y lo veo, ¿no? Dime. Ya, alguien está hablando que no se oye nada. Esta figura que estamos viendo acá, no sé de dónde salió. Esa es nueva, ese es el trabajo. Ya no es de eso, tengo que ponerlo. Ya, oye, no sé. Ariel, tú estás hablando, y que no se te oye. No se te escucha, Ariel. Bien, pero Ariel, si quieres, escribe algo por el chat, si para qué es lo que nos quiere decir. Realmente no se te escucha nada, ¿no?
Profe, ahí Ariel escribió en el chat. Ajá. Dice, ¿qué otro ejemplo comparativo puede ser aplicable a esa prueba que nos mostró? ¿Algún ejemplo que nos pueda dar esta vez fue de las patas? Ah, ok. Para la prueba del signo, Ariel, dices tú. Sí. Bueno, a ver, podemos tomar... ¿Qué pasa si tomamos las edades de ustedes? Ya vimos en las tallas, ¿no? En las tallas ya hicimos la comparación, pero en las edades... no, porque comparar las edades sería como comparar las tallas, ¿no? Son muestras independientes. Lo que queremos en la prueba del signo se usa para comparar diferencias dentro de la misma población, en donde pueda ser relevante la aplicación y por qué no usar otra prueba, la prueba T. ¿Por qué razón le daríamos prioridad a la prueba del signo? La prueba del signo es muy rápida, ¿no? Es por eso, porque es la prueba más rápida que hay. Solamente veo cuántos signos más aparecen en una población del total y me da un porcentaje. Ese porcentaje lo comparo con el 50%. Entonces, si me aparece 10% y voy a compararlo con 50, pues 50 es la no significativo. Recuerden, el número de signos positivos y negativos, si no hay diferencia significativa en la población, es de 50%. Entonces yo voy a comparar mi porcentaje con 50%. Entonces si tengo 1%, lo más probable es que sea significativa. Y usando la prueba del signo, ¿no? Es una prueba, te digo, muy rápida, rara vez se usa en investigaciones. No la van a ver usada en publicaciones. De hecho, ustedes no la reportaron en el estudio que hicieron de las 40 publicaciones. Pero existe y forma parte del sílabo. Entonces, la enseño, pero rara vez se usa para investigaciones porque es demasiado aproximada, demasiado burda. La probabilidad de cometer errores es muy alta, entonces por eso no se usa. Dice, no, ¿por qué razón le daríamos prioridad a la prueba? Es más estimativa que puntual en las conclusiones, ¿verdad? Sí, es demasiado aproximada, pero es una prueba rápida que me da una idea de si hay significación o no en un estudio que yo pueda estar haciendo. Pero realmente las pruebas que se usan son más cuantitativas. La prueba T de Student, en primer lugar, recuerden, en un ejercicio que esté, en cualquier experimento que hagamos, la norma dice, primero verifiquemos la normalidad y la homogeneidad de varianza. Si se pueden aplicar pruebas paramétricas, debemos hacerlo. Si no, entonces usamos pruebas no paramétricas. Pero primero la tarea hay que hacerla. Hay que tratar de usar pruebas paramétricas lo más posible, ya sea directamente con los datos o transformando esos datos para ver si se homogenizan las varianzas y se normalizan se normaliza la distribución de los puntos. Bueno, entonces, ya, hemos visto que para comparar dos poblaciones, pues tenemos la prueba T de Student, en su forma tradicional, la prueba T de Student con datos apareados, y cuando las cosas no funcionan, que no podemos usar pruebas paramétricas, tenemos entonces la prueba de Wilcoxon, la prueba de Mann-Whitney, que es la misma, perdón, Mann-Whitney y Wilcoxon es lo mismo, y la prueba de Wilcoxon para datos con signos ramificados, que es el equivalente a la prueba T de Student con datos apareados. O sea, tenemos entonces 4 pruebas que nos ayudan a resolver los problemas de comparación de dos promedios. Ya hemos ejemplificado, van a tener los datos en sus correos al finalizar la clase, en su WhatsApp, para que en un futuro lo puedan usar, y van a tener un ejercicio donde vamos a usar lo que estaba pidiendo
Ariel, que un ejercicio donde vamos a comparar, a usar las 4 pruebas, no necesariamente con los mismos datos, ¿no? Les voy a poner ese deber para que estimen el número de puntos primero y luego hagan las comparaciones usando T-de-Student normal, T-de-Student apareado, Wilcoxon normal y Wilcoxon con datos, con signos ramificados. Bien, ¿más dudas, más preguntas? En la próxima clase vamos a comenzar el tema de comparaciones de más de 2 poblaciones. Es decir, ya le está levantando la mano Ariel, pero Ariel, como dice que no se le entiende. Ah, no, Eri levantó la mano. Profe, si usted manda la tarea hoy día, ¿para cuándo va a caducar? Para el viernes. Ah, ya listo. Son ejercicios muy sencillos, o sea, lo que necesito es que practiquen y demuestren que dominan la técnica y ya, con eso pues avanzamos. Claro, igual tenemos el Excel que realizamos hoy día de guía. Ah, claro, claro. Lo que necesito es que me demuestren que dominan la técnica, que saben usar las pruebas de Excel en los paquetes estadísticos. Siempre que me manden algo, verifiquen si realmente el dato es correcto, si el resultado es correcto, usando el paquete estadístico, ya sea el procedimiento de Excel o el procedimiento de Infastat o en SPSS, lo que a ustedes les guste. Lo que necesito es que lo verifiquen, se acostumbren a verificarlo para que practiquen el uso de los paquetes. Porque luego cuando empiecen a hacer sus tesis, que la van a hacer dentro de muy poco, ya habíamos mencionado que los primeros estudiantes de biología, Diego Mejía y Juan Carlos Mero, hicieron la presentación de su tesis, de su proyecto de tesis. O sea que ya los estudiantes de séptimo ya empezaron, van a empezar a trabajar en sus tesis. Esperamos pues que este grupo, esta generación de biólogos se gradúe más pronto que los otros, ¿no? Los otros estudiantes, muchos ya terminan sus materias y empiezan la tesis. Esperamos que ustedes empiecen la tesis antes de terminar las materias. Bueno, en el caso de las pruebas, vamos a ver que igual que cuando tenemos 2 poblaciones, vamos a tener que verificar, cuando tenemos más de 2 poblaciones, 2 o n, ¿no? Podemos tener 10 o 20 poblaciones. Normalmente no se trabaja con tantas, ¿no? Porque cuando uno hace experimentos, uno a lo mejor trabaja con 4 o 5 tratamientos, pero no mucho, porque luego tienes que las réplicas, ¿no? Entonces, cuando dices 5 tratamientos, 3 réplicas son 15 valores que tienes que medir. Y entonces la cantidad de reactivos, la cantidad de material que usas empieza a aumentar rápidamente y el dinero, pues, se torna complicado, difícil de obtener, ¿no? Entonces, pero igual cuando trabajamos con más de 2 poblaciones tenemos que comparar la homogeneidad de las varianzas y la normalidad de los datos. Cuando tenemos, no importa cuántos datos tengamos, siempre hay que ponerlos todos juntos. Pongamos que yo tengo 5 tratamientos, una réplica por tratamiento y yo quiero saber normalidad. Yo agarro los datos de los 5 tratamientos, los junto todos y a esos son los que le veo la normalidad. Mientras que cuando voy a comparar varianzas, tengo que tener las varianzas de cada tratamiento y tomo la varianza, la varianza mayor de los 5 y la divido entre la varianza menor de los 5 y eso me da una prueba de Fmax. La ventaja de la prueba de Barley, la prueba de Leven, es que usan todos los valores, todos los tratamientos para estimar si las varianzas son homogéneas o no. Mientras que la prueba de Fmax solamente toma el valor máximo y el valor mínimo. Si no hay diferencia entre ellos, eso significa que los demás valores de las varianzas tampoco serán diferentes, ¿no? Porque tomo el valor máximo y el valor mínimo y lo divido. Si me da que la prueba de Fmax no es significativa, concluyo que todas las demás varianzas son homogéneas. Pero si me da heterogéneo, ahí ya se me complica la vida y antes de pasar a usar pruebas no paramétricas, prefiero usar la prueba de Bartlett o la prueba de Leven para verificar si las varianzas son realmente homogéneas, ¿no?
heterogéneas, como me dio la prueba Fmax. Esto lo vamos a practicar el próximo viernes. Profe, Cuando la clase tengamos del día toda la viernes no la he investigación. subido. Perdón, dime. La clase del día viernes no la he subido. La clase del día del viernes pasado, no la subí. Cónchale, bueno, déjame chequear, a lo mejor es cierto, yo creí que había subido todas, ¿no? Pero si no la subí, la subo ahorita. Es que a veces se me pasa que cuando llegue el fin de semana lo que hago es dedicarme a las investigaciones, porque como entre semana no puedo investigar nada, yo trabajo de lunes a lunes, pero sábado y domingo lo dedico a atender tesitas de maestría o tesitas de pregrado y a las investigaciones científicas que tenemos que hacer los profesores. Y es lo único, entonces me desvinculo y me pasa esto. Yo debía haber subido la clase del viernes y mira que no la subí. Bueno, jóvenes, quedan 10 minutos. Si hay alguna pregunta, hagámosla ahora, si no, nos vemos entonces el viernes. Es más invitable. ¿Por qué razón? Ya va, dice, ¿en dónde puede ser una nota? ¿Por qué razón deberíamos crear la prueba del signo? Es más estimativa que puntual. No, ya lo discutí con lo que preguntaba Ariel. La prueba del signo es una prueba muy rápida que solamente se usa para estimaciones rápidas. En publicaciones no es válido que la usen porque es demasiado aproximada. La probabilidad de cometer un error tipo 1 es demasiado alta. Entonces no se suele usar para investigaciones. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el día viernes y ya voy a subir, ya le subo la tarea y subo, ya tengo 15. Voy a verificar, a pasar la lista de nuevo con los que me faltan. María Mercedes, ¿llegó? Grislaine, Melanie Lisset. María Mercedes, sí estoy. María Mercedes está, ok. Grislaine no está, perdón. Melanie Lisset, Luigi Josué, Carol Melina y María Emilia. Ok, a Ariel ya le puse la asistencia. Bueno, jóvenes, entonces nos vemos el día viernes. Cualquier cosa me comunican como ustedes suelen hacerlo. Dudas, nos conectamos, me piden la cita, yo abro la página Zoom y nos conectamos para resolver dudas. No hemos tenido tutorías en lo que va de semestre y bueno, todo depende de ustedes, ¿no? Las tutorías son voluntarias y yo tengo que ofrecerlas, obviamente, ¿no? Pero si no me la piden, ¿qué puedo hacer? Bueno, entonces nos vemos el día viernes.